Bueno chicos, como saben, el tema elegido para esta ocasión son los juegos y deportes tradicionales de Canarias, ¿vale? Los juegos y deportes autóctonos. Y lo que tenemos que preparar es una serie de preguntas para entrevistar a los abuelos y abuelas de las personas que hemos elegido. Vamos a preparar algunas preguntas, ¿ok? Dime, Aitor. ¿Por qué ese y no otro? ¿Por qué ese deporte y no otro? Bueno, Valeria, dime. ¿Por qué recomendarías jugar algún deporte autóctono? Ah, muy bien. ¿Qué es lo más valioso que has vivido en esa experiencia? Estamos hablando de la práctica de ese juego o deporte, ¿verdad? ¿Qué extrañas de esos deportes? ¿Qué extrañas? Bueno, chicos, chicas, yo creo que tenemos preguntas más que suficientes para preparar esas encuestas para hacer las entrevistas. Entonces vamos a prepararnos para salir a hacer la primera entrevista a una de las abuelas que se ha presentado candidata. Mi hermano hacía un redondel de gallarro, de lata, y las ponía alrededor así. Y luego en el medio, un palo con una lata en el medio, y se tiraba de un hilito y la lata subía, y ahí se metían los cangrejos, debajo de la lata, y apostaban. Mira tú, una perrayica, lo que había en aquel tiempo. Y mi hermano ponía los cangrejos, ponía cada uno sus perras chicas y esas cosas encima de la latita. Y el cangrejo que primero se metía en la lata era el que ganaba. Nosotros todo el día estábamos en la calle jugando, desde que amanecía hasta que anochecía, que tenía que ir nuestros padres a buscarnos. Éramos niños de la calle y éramos súper felices. Lloviera, hiciera sol, de todo. Éramos súper felices, no nos peleábamos y si nos peleábamos entre amigos, pues al rato estamos jugando otra vez. Era una vivencia increíble, a mi manera de ver, claro. Cuando yo vivía aquí, que vivía en el sur, en Gran Tarajal, se ponía una rueda enterrada en la playa, en la arena, y saltábamos por encima. Íbamos saltando de una a una y cuando terminaba volvíamos a saltar. La que no saltaba bien ya quedaba eliminada, pero todos saltábamos. Era como le dicen en el colegio, no me acuerdo cómo es la palabra que le decían, que también lo hacíamos en el colegio, el burro o algo así, no me acuerdo cómo era. Y saltábamos. Y eso, en la playa de Tarajal siempre había ruedas, siempre, porque jugaban los niños y las niñas, da igual, cualquiera de ellos. Y el que no saltaba yo quedaba eliminado, igual. Y ya está, era para diversión. Hacían como un canto, y no me acuerdo muy bien cómo era, y se ponían alrededor. Después empezábamos a cantar y una al centro y después la otra lo sacaba a la otra chica, la volvía, entraba y bailaba igual y así, esas cositas así sencillas. Las muñequitas de trapito lo hacíamos con sus ojitos y todo. Lo que había antes no había otra cosa. Mi padre tuvo que ir a trabajar a la ayuda, mi madre se dedicaba a la agricultura, o sea, no comíamos. Pero comerte un bizcochón, por ejemplo, el fin de semana, igual al fútbol era la mayor satisfacción que tú te podías echar al cuerpo. Con ganas de hacer deporte, con unas botas que entonces teníamos de lona, botas malas y pues afición a jugar, a hacer deporte y jugábamos ahí, en el campo de Gran Tarajal, en el Aceitún, en Corralejo, en La Oliva, en todos los campos a donde íbamos a jugar, pues todos eran de tierra en aquel entonces. Teníamos otro tipo de juegos, había juegos que eran de cantos, agarrados todos de mano, y muchas cosas que hoy en día la tecnología no les permite a los niños desarrollar conocimientos. Más lo que yo veo que extraño es que entre los niños solamente hay un vínculo en el colegio, pero cuando van a la calle no veo ese vínculo de amiguitos, de jugar en la calle, de compartir personalmente. Eso se extraña mucho. Antes los niños decían, abuela o mamá, voy a jugar con mi amiguita que está aquí al lado, que la mamá le dio permiso, o a mamá, ¿nos das permiso para ir al parque a jugar un rato?
y los niños se distraían en el parque. Hoy es difícil ver niños en los parques, muy difícil. Son contados los niños que van a un parque. Había, claro, gente majoreros que estaban trabajando allá y entonces, claro, tenían luchaban allá y entonces, claro, a la evacuación del Ayun, pues vinieron a Fuerteventura y se formaron equipos. En Tuineje y recuerdo el de Antigua principalmente y en Puerto Rosario. Yo recuerdo de la lucha en Puerto Rosario de hace 50 años o más de 50 años. Yo a veces cuando estoy sola me pongo a pensar los tiempos de antes y a recordar todo lo de antes, sí. Y me acuerdo más de las cosas de antes a veces que las de hoy. Sí. Me enseñaron a cuidar cabras. Yo no sabía. Era pequeña, me fui a la ciudad. Me enseñaron a cocinar. Me enseñaron a hacer labores, a ayudar en la casa, que no ayudan. Todo eso me lo enseñaron. Mi abuelo, porque uno no lo conocí, me enseñaba a que tenía que relacionarme con la gente. Él se relacionaba, aunque era pastor y, bueno, pastor era ya de mayor, porque él trabajó en esto de los hornos de cal. Lo que había era aljibe con agua, por decir, estancada se le ponía cal para desinfectar a base de garrafones, de bidones, un burro cargado con dos barriles para llevar el agua de un sitio hasta la casa, o sea que era... Recuerdo yo aquí en Puerto Rosario que venía un barco con un aljibe a traer el agua, ¿no? Y la bombeaba ahí a la charca que le llaman. Recuerdo de que me contaba que había estado en la guerra de Cuba, sus batallas en la isla y demás, ¿no? Y recuerdo, ya digo, una infancia súper feliz donde lo tenía todo. Era, vamos, aprendía lo máximo, iba, no sé, la agricultura, todo era diferente a lo que hay hoy. Súper feliz, de verdad, ¿eh? Las casas no se hacían, ni se pintaban ni nada porque aquí no había cal. Entonces mi abuelo trabajó en los hornos de cal de La Torre. Ahí vino, mi abuelo era de Gran Canaria. Y se vino a trabajar ahí y venían los barcos y ellos descargaban la cal, que era para pintar las casas y todo eso. Se mezclaba con agua y pintaban todas las casas. No había pintura como ahora, sino cal blanca y la usaban para todo, para pintar, para marcar. Eso lo viví bastante de cerca porque Los Llanos es un sitio que hay mucha piedra cal, ¿no? Entonces recuerdo los camiones traían la piedra, la metían en los hornos y después pues quemaban con carbón y había mucha gente trabajando en la piedra cal, mucha gente. Y yo recuerdo en el muelle un barco que se llamaba Las Afortunadas que venía de Tenerife a llevar cal para Tenerife. De lo más que recuerdo yo era de la iglesia y el cabildo sí estaba igual que lo que están ahora. Lo demás pues se ha ido haciendo y se ha ido haciendo el pueblo más arriba, porque esto era nada más que un poquito aquí abajo. Escaseaba mucho la comida. La comida era algo principal y lo poco que se producía pues no era lo suficiente. La isla de Fuerteventura es una isla que se siembra muy poco y hace falta el cultivo. Cuando no se cultiva, pues hay mucha escasez. Entonces, muchas de estas personas habían oído a otros hablar de que Cuba, Venezuela, Colombia, Perú, Puerto Rico, Argentina, allí había otra calidad de vida, había otro sistema de vida, se podía trabajar, le daban entradas a los inmigrantes sin ponerle muchos requisitos y se podían acoger a esos países. Nos fuimos en busca de trabajo. Mi padre se fue a buscar trabajo ahí porque en Fuerteventura no había trabajo. A África, a la Ayun. Mi marido mismo estuvo trabajando allá. Se produjo esa gran inmigración y más que nada buscando recursos económicos y recursos para poder enviarles a su familia aquí. Entonces esa fue la gran explosión de la inmigración canaria.
de ir a la escuela, y después de la escuela había que ir a... Los niños, la mayor parte iban a ayudarle a los padres a coger hierba Yo lo vi bastante duro, o sea, yo tuve la suerte de que con la tiendita que teníamos escapamos de otra forma. 4 tiendas que había, no había más, había 4 en Puerto Rosario. Y después ya empezamos con un furgón a recorrer la isla y entonces ya vendíamos en toda la isla, No había supermercados, sino aceite y vinagre nada más, tiendas de aceite y vinagre. Jugábamos pues a las muñequitas, hacíamos los trajitos, la ropita y esas cositas así nada más. Mi madre les hacía un balón de, por ejemplo, calcetines que se perdían, camisas ya que estaban viejas, y mi madre le hacía unos balones y jugaban con eso a los balones. A veces los sentábamos 2 o 3 y los poníamos a decir cuentos, hablando, y después jugábamos, vamos a jugar a la soga. Jugábamos a la soga, cada uno por una punta y la otra iba saltando. Yo jugaba al fútbol cuando tenía 5 o 6 años, jugaba al fútbol con los niños y niñas, que ahora no se juega mucho. A las casitas, a las cuerdas, a la soga que le decíamos, al cogequeda, y yo se recuerdo más, y a las muñecas. Las chicas del pueblo iban con las cabras y iban al morro aquel. Nosotros salíamos y íbamos para reunirnos allí en las piedras, hacíamos unas rayas y jugábamos con unas piedras como un ajedrez o algo así parecido, ¿no? Ya hoy no, esos juegos ya no, ahora otra cosa. Ya hoy con ordenador y cosas de esas. Las chapas que con eso se hacían las panderetas, con las chapas de la botella. Mi hermano las callaban bien escalladas, le ponían una belga se decía, ahora dicen alambre, que las cosas van cambiando, y hacían ruedas, y mi hermano con su palito iba con su collito, y le pedían a él que se lo hiciera y le pagaban. $1 por cada collito que hiciera de aquello. Mi hermano se ponía las botas, eran más listos ese jodí. Jugábamos a la piola, a los boliches, que hacíamos 9 agujeros. En el barro daba igual, ¿no? Era, vamos, súper bonito. A la cogida, yo qué sé, habían torneos de baraja, que creo que todavía siguen existiendo. Y ya cuando más mayor, pues lo que todos los niños practican, el fútbol. Y hubo una época cuando yo vine de la mili que me encontré en mi pueblo con un equipo de lucha. Pero nunca lo había visto. Y éramos todos de la edad, pues nos aficionamos al equipo de lucha. Ya, pero claro, duró poco la batalla y la verdad que nada, después al fútbol, que es lo que había. Recuerdo de pequeño, allí en mi pueblo, en Los Llanos, se hizo un campo de fútbol y entonces me recuerdo de cuando los vagos, le decían vagos y maleantes de FIA, no sé si habrán oído, venía un camión de esas a jugar contra de Los Llanos y entonces me acuerdo de que había más aficionantes que ahora. A los campos iba más gente a ver a la gente jugar que ahora. Ahora no va nadie. Ahora no hay afición, pero nada más que en la élite, porque en los campos de así, en algunos, cuando hay como un derbi que juega, por ejemplo, 2 equipos de aquí que eso, pues entonces sí, va mucha gente a ver a los chiquillos. Si viene, por ejemplo, un equipo, no sé, de cualquier otro pueblo de aquí, van 4 gatos. El primer balón que vi de cuero, me acuerdo que decía de Pakistán, no sé,
y eran pelotas de trapo. El fútbol, también, eso sí jugaban. Los campos de tierra, ay, María. Salían de allí, el que no le tenía rayazos por aquí tenía por los codos, pero bueno, les gustaba, les encantaba. A mis hermanos les gustaba mucho el fútbol. El fútbol siempre ha sido un deporte que ha generado mucha afición, mucha preocupación en los que aquí residíamos, y existía un equipo en cada los sitios de la isla, Corralejo, Jandía, Gran Tarajal, Puerto del Rosario, donde había más de uno, que tenía su relevancia y su importancia, ¿no? Yo creo que el promotor del campo de lucha fue él, el campo de lucha de Puerto fue don Manuel. Lo conocí muy bien porque él estuvo en la Antigua y entonces era el sacerdote que venía a las misas a los llanos de la Concepción. El cura pues llegaba al terreno de lucha, o llegaba al vestuario, se remangaba la sotana, se ponía el pantalón de deporte, se quitaba, se vestía la camiseta y a jugar al fútbol como uno más. Y pobre de que no hiciera lo que te diera, porque ciertamente era un personaje que hizo historia en Puerto del Rosario y en Antigua. Él después cogió la parroquia de Antigua, ¿no? Jugaba al fútbol y luchaba, se vestía la ropa de brega y pegaba con cualquiera. Jugaba mejor al fútbol que lo que luchaba, hay que decir la verdad. Aquí en Fuerteventura hay equipos de lucha muy buenos. No tengo ninguna predilección por a uno en especial. Sorata, en el Puerto, la Antigua. Recuerdo la lucha aquí en Puerto Rosario del campo lleno, absolutamente lleno, y unas grandes luchadas. A mí me encantaba. No me perdía una luchada, eso verdad. Ni incluso en Toineje íbamos a la lucha. El fútbol era mayoritario en aquel entonces, en los años 70 era mayoritario, pero aquellos futbolistas que o bien porque cogían más peso de la cuenta o bien porque se les veían mañas o les gustaba la lucha, ver la lucha, pues se inclinaban por la lucha, pero es que sí que es verdad que había muchos más equipos de fútbol, o sea, habían del orden de 5 o 6 equipos de fútbol en la isla. Yo ahora veo en las luchadas más mujeres que antes. Antes parece que era más una cosa de los hombres, no. Yo veía que había menos mujeres, iba más hombres que mujeres. O sea. El palo canario y la lucha. Yo tengo hermanos, mis hermanos eran luchadores y ahora tengo un nieto, porque tengo 7 nietas, pero un nieto, el más chico de todos, tiene 3 años y ya está en la lucha. Y además se ve, este va a ser un puntal. A los niños de hoy, a la juventud de hoy, no les interesa las vivencias nuestras. Creo que se debería un poco promocionar más y aprovecharnos como gente mayor que tenemos, como dice el dicho, dice que el diablo es diablo por viejo, no por diablo. Y las vivencias están ahí. Todo lo que sea historia y recordar es bueno. Todo es bueno. Sea la historia mala, sea buena, cada uno la coja como quiera, pero sí que es bueno recordar todo lo antiguo. Que se relacionen más, que hablen de los problemas que hay en el colegio o en cualquier sitio, o si no hay problemas, pues mejor, pero que se relacionen con la gente, no que estén aislados dentro de las casas, que es lo que hay hoy. Hoy no se ven los niños por la calle. Había un respeto mayor que hoy, ¿no? Los nietos a los abuelos era como, vamos, había recuerdo de pequeñillos y recuerdo que le pedía, hola abuelo, la bendición, y le pedían la bendición. Son cosas que hoy en día no se dan, ¿no? Entonces son valores que realmente yo lo veo así, ya ni existen, ¿no? No van a la calle, no salen a ninguna parte. Eso yo lo veo, yo creo que debería de insistirse más en eso. Era totalmente diferente a la vida de hoy. Hoy los abuelos son un estorbo, por decir algo, a lo mejor, pero era diferente. Sí. Que antes se reunía uno más, hablaban uno de otros, ya hoy nos ha perdido eso. En nuestro tiempo yo creo que hasta más felices éramos, porque yo no sé. En aquel entonces los campos de fútbol eran trozos de terreno desnivelados, llenos de piedra, que a veces las porterías eran 2 piedras, ni siquiera eran
una portería oficial. Este club, por ejemplo, está fundado desde 1972. Fue fundado por un cura, que era el párroco de aquí, lo fundó porque le gustaba el fútbol y jugaba, creo, con sotana. Por aquí, vete a saber la cantidad de gente que ha pasado. Yo los meto a que hagan cosas canarias, porque es que a mí me gustan las cosas canarias. Y yo los meto a ellos, y ellos cuando yo les digo, ahora vamos a hacer esto que se hacía antes. Vale, abuela, venga, vamos. Y se apuntan a todo, porque yo quiero que aprendan. Y dentro de poco quiero meter el que está en bola canaria, que yo le llamo saltaperico, porque eso es un saltaperico, todo lo hace. El fútbol nació jugando al fútbol, le encanta. Pero lo que me gusta que haga ahora es el palo, porque se le da bien. Se deberían sacar más de la gente mayor, para que los niños de hoy aprendieran más cosas, ya no en el deporte, sino en la vida, ¿sabes? En la vida misma. Y ellos caminaran pues con otros valores y otras cosas más aprovechables. Pero bueno, cada uno es feliz a su manera, ellos también ahora. Y esto es lo que hay, lo que había.